programa que siempre nos mantiene conectados, El Chateo. Soy Samar Yorde y le envío un abrazo fuerte y apretado a toda esa comunidad hispana que día a día nos hace preguntas a través del chat y está pendiente de lo que vamos a responder. Estoy acompañada de un grupo de súper especialistas que van a dedicar su conocimiento y experiencia a aclarar todas las dudas, toda la incertidumbre que pasa por esas cabezas. Y comenzamos el show con esta pregunta. ¿Pasas la mayor parte del tiempo pensando en tener relaciones sexuales, adicción al sexo, enfermedad o sinvergüenzura? Además, si quieres atraer a tu vida el éxito, el amor y la abundancia, no te puedes perder nuestro segmento Cómo atraer el éxito según tu signo zodiacal. Y al final vamos a hablar de un tema muy delicado porque cada vez son más niñas en el mundo que salen embarazadas antes de tiempo. Embarazo precoz, mujeres antes de tiempo. Todo eso y mucho más aquí en El Chateo después de este clip. Nuestro programa Adicción al Sexo, Enfermedad o Sinvergüenzura. Y para hablar sobre este tema me acompañan mis súper especialistas. Número 1, Glenda Rivera López, locutora de radio. Bienvenida, Glenda. También tenemos a Susi Rosado, actriz y productora. Por este lado, Montserrat Rodríguez, nutricionista y médico. Y además me acompaña Antonia López, sexóloga, psicóloga y coach. Bienvenidas todas, chicas, bienvenidas. ¿En qué momento podemos hablar de adicción al sexo? Tú sabes que cuando al principio surgió este tema, porque es relativamente reciente, yo decía que qué curioso, ¿no? Porque se hizo muy famoso primero con Tiger Woods y también con Michael Douglas. Yo decía, mira, si tú eres famoso y tienes billete, tienes dinero, eso es adicción al sexo. Pero si tú eres cualquier persona común y corriente, eres un infiel, eres un sinvergüenza. Entonces, de verdad, qué bueno que luego esto se fue aclarando, porque en serio y realmente es una patología. Es decir, tú estás más o menos informando que la adicción al sexo es una manera elegante de decir que eres un sinvergüenza. Bueno, es un infiel, es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. No, mentira. Es una persona que tiene una compulsión, es una adicción, pero es una actividad compulsiva concentrada en la esfera de la satisfacción sexual y obviamente, usualmente le trae problemas. Y una persona que padece de esto, cuando lo padece y intenta hacer una familia, una vida en pareja y en familia, sin saberlo y sin asumirlo, entonces puede ser tomado como un sinvergüenza. Una pregunta que me llegó al chat, ¿qué cantidad de sexo es normal? Porque primero hay que partir de lo que es normal para poder entender lo anormal. A ver, ¿quién me responde eso? La sexóloga. La sexóloga. Bueno, la sexóloga quiere responder, por favor, repetía la parte anterior, que me quedé con la palabra en la boca. Ok, creo que la gente tiene una gran confusión entre lo que es tener una libido sexual muy alta y tener ganas de tener relaciones sexuales frecuentemente a lo que es la patología mental, que ya lo recoge el manual diagnóstico, el DSM-5, para las enfermedades mentales, que se le llama adicción al sexo. Y como bien comentaba Montserrat, ya se está metiendo dentro de un trastorno de la personalidad, del trastorno obsesivo-compulsivo. La gran diferencia de esto son dos cosas. La persona que tiene la libido sexual alta disfruta de sus relaciones sexuales, puede tener mayor frecuencia, pero la persona que es adicto al sexo con enfermedad mental diagnosticada es una persona que no puede desarrollar su vida de manera habitual, que utiliza el sexo como vía de escape para situaciones depresivas o situaciones ansiosas. No disfruta del sexo, es su manera de sacar por ahí el estrés. De drenar. Que además tiene mucho que ver también con la parte pornográfica, porque acaba visualizando mucha pornografía, incluso se masturba en exceso. Fíjate, son esas personas que todo el día se la pasan pensando en el sexo y llegan a ser incluso hasta despedidos de sus trabajos, abandonados por sus parejas y les genera un gran, auténtico infierno. Pero cuando empiezan las parejas, estás en la etapa de enamoramiento, todo el tiempo quieres estar en la cama con esa persona.
¿Dónde fijar el límite? ¿Hasta dónde es normal y cuándo empieza la Cuando patología? no te interfiere en tu vida En tu vida cotidiana, normal. que tiene que, me Importante, refiero sí. en el trabajo, en tu día a día, en poder ir a cenar con unas amistades, simplemente estás teniendo una vida sexual bonita, satisfactoria, la estás disfrutando. Cuando te sientes mal, te sientes desdichado, no puedes dejar de pensar en eso y estás totalmente ansioso con esa situación, estamos hablando de adicción al sexo. Mucha gente me llama a la consulta y me dice: creo que soy adicto al sexo, creo que mi pareja es adicta al sexo. Y cuando les investigamos, no es que sean adictos al sexo, no tienen ningún problema, simplemente su testosterona está alta, su libido sexual está alta y están queriendo tener unas relaciones pues más frecuentes de lo De lo que la regla. pareja Chicas, quiere. ¿ustedes qué opinan? ¿Esto es más frecuente en hombres o en mujeres? Yo creo. A ver, Ay, esto sí que es complicado. ¿Qué le Oye, dice el olfato? mi amiga. No yo, mi No, amiga. yo tengo una amiga y esto es real. Mira, ella se hizo una histerectomía, si estoy correcta en el la término. palabra, y no pudo esperar a tener relaciones el tiempo que el doctor le dijo que tenía que esperar. Y tenía todavía los clips, esos que le ponen por dentro, y se fue con este muchacho que acaba de conocer, y sangre por todas Ay, Dios partes, mío. tanto Wow. en el miembro del caballero como ella. Y fue que uno de esos clips se le enterró a él. Ay, Dios mío. Ay, no se Ah, pudo eso aguantar. No se pudo aguantar. No se pudo aguantar. La promiscuidad, son personas que Claro. necesitan tener sexo constantemente Todo y el que buscan tiempo. cualquier persona extraña en la calle y de ahí las enfermedades de transmisión Exacto. sexual. en Me muchas viene una ocasiones. pregunta en la cabeza. Entonces, los adictos al sexo no se quedan con su pareja. Es Es que es decir, muy no difícil. aplican la monogamia. Soy adicto al sexo y estoy con mi pareja, estoy con 20 más. Es que es muy difícil porque esta persona que es adicta al sexo quiere estar las 24 horas del día, su cabeza está qué en esta, cansancio. en esta actitud qué compulsiva. Y entonces, ¿quién puede seguirle el paso? A lo mejor otra persona que sufra de lo mismo. Fíjate, además, no solamente eso, sino que en el momento de la intimidad no están teniendo una intimidad placentera Plena. y satisfactoria. Simplemente se convierte en un acto muy mecánico, muy animal, donde simplemente lo que quiere es sacar por ahí ese estrés. No está cuidando la pareja, no la está disfrutando, claro. no está cuidando los preliminares. No es una relación sexual normal. Y también Es yo un creo que escape. como cualquier adicción, ya te das cuenta que tienes adicción o tienes las hormonas en alto nivel, es cuando ya te pones de mal genio si no estás haciendo eso. Entonces, Importante. hay que Una trabajar. abstinencia. No, es que ya quiero estar allá. Sí. Entonces, ahí yo creo que cuando cualquier adicción, cualquier extremo es malo, si tú ya te ves afectado, que no puedes ni concentrarte en tu trabajo, no puedes tener una cena tranquila, no puedes estar con nadie alrededor porque estás pensando al rato, quiero para allá, entonces ahí ya, mejor dicho, tienes que ir con la psicóloga, tienes que ir con la sexóloga, Definitivamente. tienes que Claro, arreglar la ahora, situación. ¿cómo detectarlo antes de tiempo? A tiempo, mejor dicho. Ok. ¿Cómo es el perfil de una persona que se adicta al sexo? Yo diría que para el público en general es ausencias. Cuando alguien se te va y se te escapa y está en el trabajo y no está en su oficina y no está ahí, debería estar, o está en el baño o está en su carro, ya eso es un Está signo de faltando alarma. a citas, a reuniones, se está escapando en la madrugada de su casa. Otra Pero cosa. puede ser una infidelidad, no tiene por qué ser es adicción al la sexo. frecuencia te dice, ok, es una infidelidad desde el punto de vista estricto de la definición de la palabra, pero lo que lo mueve es un acto compulsivo que no se puede dominar. Constantemente. Claro, estas personas no tienen relaciones sexuales una vez, 2, 3 veces a la semana No. o 4. ¿Qué es lo normal? Estas personas pueden estar teniendo relaciones sexuales 3 y 4 veces y 5 al día. Y 6 y 7. Ey, ¿quién y si no, aguanta y si ese no están trote? teniendo esas relaciones sexuales con otra persona, se Y utilizando pornografía, utilizando videos, tanto en el teléfono, aplicaciones. llamando, haciendo llamadas eróticas, se están Sí. gastando todos sus ahorros en esas llamadas eróticas. O sea, Susi, vamos a suponer caso hipotético que descubres que tu pareja es adicta al sexo. ¿Qué harías? Buena pregunta. La verdad es que yo creo que buscaría asesoría profesional, yo creo que iría a una terapia de parejas y yo creo que trataría de ayudarlo porque de verdad que le va a afectar en su vida, no solamente en nuestra relación, sino también en su vida. So, creo que buscaría ayuda profesional. Difícil. Tengo pero lo otra haría. pregunta para Glenda. ¿Qué pasaría si tu pareja te dice, quiero hacer un trío porque necesito experimentar más? ¿Qué le responderías? Pero no me lo digas ahora porque vamos a una pausa comercial y ya venimos con esta propuesta de la pareja de Glenda.
con este controversial tema. Glenda, deje una pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si tienes una pareja, por supuesto, adicta al sexo, que se aburre de la monotonía y te hace esta pregunta? ¿Podríamos hacer un trío? Bueno, yo creo, en mi opinión personal, que cuando llega a ese punto es porque ya la satisfacción que él encontraba en mí no se la puedo dar. Él quiere incluir a otra pareja y yo me sentiría bien rechazada. Ahí entran los celos. Las mujeres hispanas somos celosas y eso es algo que no lo toleraría. No, pero él es adicto al sexo. Exacto, yo entiendo ya que lo es sabes. adicto al sexo y yo lo entiendo, pero ya a ese nivel ya veo que las cosas van para abajo, que esa relación se está destruyendo más de lo que probablemente está y entonces yo decidiría buscar una ayuda profesional porque yo no toleraría tener a mi hombre con otra mujer o con otro hombre ahí. No. Susi, ¿tú le permitirías tener otra pareja para que se desahogue por ahí y te haga la diligencia? Para que me deje descansar un rato. Claro. Y después vamos en Porque relevos. de repente quieres mantenerte en esa relación y no le puedes llevar el ritmo. Yo no creo que haría eso. Ajá, mucha gente. Sería lo más lógico, ¿no? Ay, ya déjame molestar y vete para... Ya, déjame un día y vete para allá y vuelve. No creo. Yo creo que por eso están los jaques árabes que tienen un montón de mujeres. Yo creo que se las van turnando, pero yo no creo que lo haría. ¿Cómo funciona esto en la cultura latina? Lo que pasa es que tenemos que tener siempre en mente que es un adicto. Imagínense que en lugar de la palabra adicto al sexo estuviera adicto a la cocaína, adicto a la heroína. Entonces realmente la vida de esta persona tiene muchos problemas y se siente miserable. Yo pienso que a lo mejor un trío, un cuarteto, un trencito, lo que sea que les traigan, la persona no va a sentir placer. No, al final siempre va a fracasar porque esa no es la vía. Entonces, incluso las parejas, aunque quisieran de alguna manera complacer a una pareja adicta al sexo, yo creo que no van a poder. No hay manera. Eso me hace hacerte una pregunta, Antonia. Esta gente tan famosa, los actores de Hollywood que se han declarado en forma muy elegante adictos al sexo, o cualquier persona adicta al sexo, ¿puede tener una vida normal de pareja? ¿Es posible? Bueno, yo creo que detrás de estos actores famosos de Hollywood no hay una adicción al sexo. Simplemente hay un libertinaje y unas ganas de seguir disfrutando con una y con 1.500 parejas. Si tuvieran una adicción al sexo, pues tendrían que ir a terapia y trabajar, como bien decía Montserrat, esta adicción. Y la adicción no solamente se trabaja con la persona que está experimentando ese malestar, sino también con la propia pareja, que tiene que aprender a lidiar con esa adicción de esa pareja y tiene que aprender a estar y saber qué hacer y qué no hacer en determinados momentos. Entonces, si le está pasando, yo creo que la recomendación es vida normal cuando se trabaje en esa adicción, si no, es prácticamente imposible. Y cuando se alcance un nivel de rehabilitación, que al igual que cualquier otra adicción, eso es un problema que no va a desaparecer. Si reaparecen los estímulos, si baja la defensa de esta persona adicta al sexo, cuando digo la defensa es la falta de conciencia de que tiene que estar todo el tiempo sustituyendo esa compulsión por alguna otra actividad constructiva, que es lo que hacen básicamente las terapias de grupo o incluso las medicamentosas. Si esa persona pierde la defensa y se descuida un poco, es como cualquier adicción, va a volver a recaer. Y los ambientes también son importantes, volviendo a los actores. En un ambiente donde la promiscuidad se da mucho más, actores, directores de cine, o este tipo de ambientes, obviamente es más complicado no caer en esa tentación. Entonces, si estás en ese proceso adictivo, quizás separarte por un tiempo o cambiar de ambiente te puede ayudar a enfrentar esta situación de manera más exitosa. Ahora, pero tú antes de casarte tienes que saber si tu pareja es adicta al sexo. Claro, pero bueno, créeme que lo sabes. Pero ese tema ya es un poco más denso porque la gente, hay veces que se casa y dice, es que yo no sabía que era ebrio, yo no sabía que se drogaba, yo no sabía, porque entran en el, como me decía mi mamá, tú tienes que conocer a la persona antes de meter las 4 patas, antes de enamorarte, porque enamorado estás ciego y no ves los signos que la gente alrededor sí ve. Totalmente de acuerdo. Por eso vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué es lo normal y qué es lo normal? Porque de repente, como dije, las primeras etapas de cambio, tú quieres estar
con tu pareja todo el tiempo en la tiempo. cama. Entonces te sientes Exacto. feliz como mujer, deseada, porque el hombre solo tiene ojos para mí y quiere estar conmigo. Entonces hasta lo ven como una bendición al principio. Porque se confunde el amor con el deseo, que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, pero que son necesarias. Que son necesarias, Porque el amor sin exactamente. deseo no estaríamos hablando de pareja, estaríamos Claro. hablando de Amistad. amistad, Sí, y ahí viene definitivamente. el lío. Ah, ya. Entonces, cada etapa del amor de la pareja es diferente, por supuesto, en ese enamoramiento, la libido está más alta, porque tenemos un cóctel hormonal y en nuestra cabeza de un montón de neurotransmisores que estamos generando. Entonces, es importante que hagamos esa diferenciación. Me haces la pregunta que nunca te acabo de contestar. Ella le da la ¿Cuántas veces Estamos es sacando el necesario? cuerpo, todo el mundo está ¿Cuántas pensando. veces es necesario o es lo normal? Bueno, la frecuencia creo que es algo que nos ha jugado una mala pasada. La frecuencia la establece la pareja. Ok. Lo que para una pareja 3 veces a la semana, 4 veces es lo normal, para otra 1 vez cada 15 días es lo normal. El punto y el problema viene cuando uno tiene la libido muy alta y el otro muy baja. Sí, cuando la que tenemos que definición- buscar ese punto de encuentro entre los dos. ¿Y qué es más frecuente, mujeres u hombres? Que son adictos al Adictos sexo. al sexo. Hombres. Siempre Sí, son los hombres más sí. frecuentes. ¿Qué Un pasa? porcentaje. ¿Cómo manejar a una mujer adicta al sexo? ¡Qué duro! Yo creo que los hombres estarían felices. No, pero también depende Eso es un de qué. buen punto. Yo creo que también depende Claro. de la etapa de la mujer, ¿no? A veces, como le estaba comentando detrás de cámaras, a veces cuando la mujer está embarazada, tiene un cóctel de hormonas elevadísimas y a veces el hombre está como con miedo un miedo inconsciente, porque ya ahora hay demasiada información, el mismo ginecólogo te dice, es más, hasta es saludable tener sexo, pero a veces el hombre tiene como ese miedito y le baja un poquito el deseo y a la mujer lo trae por acá y entonces es donde se hace la descompensación, Exacto, pero todo el depende de... desbalance. Ahora, una adicción al sexo te puede llevar a una ceguera tan grande, así como que cualquier escoba con faldas que te pase por delante o cualquier hombre. Yo Es pienso que decir, sí. no discriminas entre hombre y mujer, tienes Nada. sexo con cualquier cosa con la que pienso que puedas sí. tener ¿Qué piensan sexo. ellas? Ajá. Tratando de buscar esa satisfacción, yo me imagino que se van con cualquiera. Yo me imagino porque adicción es adicción. Es siempre tratar de buscar lo que nunca vas a conseguir. Y No, es yo no bien- estoy de acuerdo en esto, no estoy A de ver. acuerdo. Porque aunque tengas adicción sexual, hay una cosa que se llama la orientación sexual, la orientación del deseo. Y nacemos heterosexuales, homosexuales, nacemos, no nos hacemos en el camino, o bisexuales. Entonces, si eres bisexual, obviamente vas a buscar las dos Las dos opciones. opciones. Pero si tú eres heterosexual, vas a buscar siempre a una persona del sexo opuesto en tu adicción, y si eres homosexual, a una persona de tu mismo sexo. Pero no por la necesidad vas a buscar a cualquiera. A menos de que Ahora, no Yola, seas tú no bisexual piensas- o tengas... Así es. Pero ok, tú no alguna piensas, Antonia, inclinación. que como cualquier otra droga, a veces que me imagino yo, los que consumen drogas saben, esta droga es de buena calidad, está mala, pero igualito van y se la meten o la prueban. Que aunque hoy en día que hay un poquito más de apertura con esto de la preferencia sexual, tú dices que uno nace así, o sea, que uno nace con una preferencia determinada, pero que de todas maneras socialmente la gente a veces con una preferencia sexual quiere probar otra Sí, cosa. porque estamos- Entonces porque ahí estamos se en- mezcla. Porque nuestro deseo sexual no es ni 100% heterosexual, ni 100% homosexual. Hay personas que se sitúan en un continuo de 70 heterosexual y 30 homosexual. Existe una posibilidad del 30 de que te encuentres a alguien en el camino. Pero hay personas que están 99 en el heterosexual Ok. y no van a Y no van a buscar buscar, a una porque persona no es su homosexual. naturaleza. Ahora, Perfecto. ¿hasta Ahora qué sí entendí. punto los medios de comunicación y la industria pornográfica tienen responsabilidad en que existan cada vez más adictos al sexo? Yo diría, Tienes todo a la mano. Yo diría que eso existe desde que los principios de la humanidad. Lo que sí existe ahora, hoy en día, es la disponibilidad. O sea, es Exacto. mucho más fácil que tú en un teléfono hagas un date y consigas un video pornográfico. Antes tú tenías que ir a un Exacto. televisor o a un cine o a un Comprar sitio una revista. específico, comprar una Comprarlo, revista. exacto, Y ya hoy no. en día no. Ahora, yo quería preguntarles ya a profesional psicólogo, yo lo que siempre he visto es cuando hay una adicción es porque hay un vacío muy grande emocional. Y detrás, hasta que no se cure ese vacío emocional, no va a poder la persona parar ese ciclo de adicción. En este caso, una persona adicta al sexo, ¿cuál es la causa probable de vacío que tiene en su vida? Las causas pueden ser muchas, desde problemas parentales, problemas maritales, estrés en el Abuso trabajo, durante. abusos, etcétera. Todo, como bien tú dices, cuando hay un vacío emocional,
puede interferir en que la persona no se esté sintiendo bien y ese estrés, esa angustia, la saque a través del sexo. Bueno, chicas, se acabó esta parte del programa y lo único que podemos recomendar es que si usted sospecha que su pareja es adicta al sexo, busque ayuda profesional, vaya y visita a Antonia y ella lo va a orientar sobre cómo salir de esa situación. No se pierdan la próxima parte de este programa porque si quieres atraer el éxito, el amor y la prosperidad en tu vida, Astrósofo te va a decir cómo lograrlo. ¡Ya venimos! Y seguimos chateando con ustedes. En esta parte del programa les tenemos un súper regalo porque les vamos a enseñar cómo lograr el éxito a través de tu signo zodiacal. Y para hablarnos de este tema nos acompaña Ronald Granados, alias Astrósofo. Bienvenido. Gracias, un placer. Cuéntame antes que nada, Ronald, ¿por qué eres astrósofo de profesión? ¿Cuál es la diferencia entre un astrólogo y un astrósofo? Porque el astrósofo estudia astrología, filosofía, psicología, mitología y sobre todo la mitología que está muy relacionada a la astrología, con un simple propósito de convertir la carta astral en una herramienta de evolución, no algo para ir a chismear o a hacer, pues no algo superficial, sino para ir a entrar a hacernos las preguntas trascendentales en la vida y conseguirles respuestas que tengan sentido común y lógica. Es decir, que el alcance es mucho mayor, es como un astrólogo evolucionado con muchas más herramientas para ayudar a otros. Pues la palabra dice astrosofía y es ponerle sabiduría a ¿Vieron, los chicas? astros. Es la búsqueda de la sabiduría. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar con los signos de aire, vamos a hablar sobre los colores que tienen que vestirse o cuáles son las herramientas que tienen que utilizar para que este año 2018 sea perfecto en sus vidas. Me encanta que comencemos así de aire porque es tu Yo soy aire. elemento. ¿Qué deben hacer los signos del elemento aire? Es el signo de la comunicación. Así es. Aire es comunicación, es expresión, es poder transmitir un mensaje. Para el aire es fundamental la libertad. Entonces, lo que los cohíba o los encierre no les sirve, no les funciona. Siempre tienen que tener esa necesidad de ser libres, de poderse mover, de ir, de venir y de expresar muchísimo. El aire son las ideas. Ay, sí. Y las fantásticas locuras, eso que se quedan allá pensando y se hacen unos castillos. Pues una mujer aire necesita como un hombre a veces tierra, que le ponga, que la aterrice, y no se quedan allá en esos castillos. Y se quedan en esos castillos de cristal. El aire necesita aprender y saber, es un elemento que necesita de información. Entonces, a medida que vamos entendiendo los signos y los elementos, vamos alineándonos con eso. El aire es buenísimo para vender, las ventas, el comercio, mercadeo, publicidad. Si somos de un signo aire con un ascendente del mismo elemento, oye, hay que estar en algo que tenga que ver con ventas, publicidad, mercadeo, enseñar, vender. ¿Cuáles son los signos de aire? Recordemos cuáles son. Aire son Géminis, Libra y Acuario. Atención, chicas de Géminis, Libra y Acuario, nos están dando los consejos y las mejores herramientas para lograr un 2018 muy exitoso. Y las personas de signo Acuario a veces se confunden por la palabra que dice Acuario y creen que es agua. Que es no, agua. Acuario es de Agua. aire. Okay. Entonces, es el proceso de autoconocimiento, de saber el tipo de energías que fluyen a través mío, cuáles son esos elementos que tengo en mi carta y potenciarlos a la mayor expresión. Si soy de ese elemento aire, pues necesito estudiar, prepararme. El aire necesita saber, como les dije. Okay. Son extremadamente curiosos y al mismo tiempo son despistados. Oh, sí. Quieren saber de todo, Lo certifico. pero se les olvidan las cosas, sobre todo Géminis. Géminis quiere saber de todo, pero no puede estar en todas al mismo tiempo. Entonces salió de la reunión donde estaba pendiente de las 4 mesas que estaban a su alrededor y a lo que se fue se le quedó el celular, dejó la cartera, botó las Eso llaves. suena a mí y no soy signo de aire. Bueno, pero últimamente. habría que ver tu ascendente a ver. Libra es el signo que idealiza a la pareja y siempre tiene una profunda necesidad de tener pareja. Y Acuario es el signo de la libertad total. Entonces, cuando vamos conociendo las necesidades de cada elemento y específicamente de cada signo, pues es ese proceso de autoconocimiento que nos ayuda a vivir más en paz y alcanzar el éxito. Así es. Si yo sé quién soy, yo puedo saber lo que quiero. Si yo no sé quién soy, ¿cómo puedo saber lo que yo quiero? Exacto. Ronald, vamos con los signos de agua para darle chance a toda la gente. ¿Cuáles son los signos de agua? Aguas son Cáncer, Escorpión y Piscis. Tú eres agua. Los signos de agua son los signos, como todo el mundo sabe, los emocionales del zodíaco.
Demasiado. Es el signo emocional, pero tienen unas habilidades increíbles. Por eso hay que saber potenciar y a través del conocimiento podemos potenciarlas. Los signos del elemento agua son los brujos, pero en el buen sentido de la palabra, o las brujas. Sienten, presienten, perciben, tienen un sexto sentido súper desarrollado. Entran a un lugar y con solo entrar al lugar ya saben la vibra del lugar. Ven a alguien a los ojos y ya sabe si viene con buenas o con Son malas intuitivos. intenciones. Son intuitivos por naturaleza y les encanta todo eso de las energías. Wow. Ellos sienten las energías, ellos se conectan. Además, el agua no es muy estable. Si tú te paras en tierra firme, pues te puedes parar, pero si tú te paras en el agua o te paras en una tabla en el agua, pues eso no te va. No tienen mucha estructura. Entonces el agua es muy flexible, se deja moldear, se deja llevar. Y cuando entendemos que hay ciertos signos que son de otros elementos muy estructurados, el de agua no. Entonces, con Tierra, agua- ¿cómo es? Tierra es totalmente estructurado, cuadrado. Es con el tierra, que necesita un Géminis. pues sí. Y si es Tauro, de repente mejor, porque a Tauro de tierra le gusta ¿Cuáles son el los dinero. signos de tierra? De tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Estos signos son los signos incrédulos por naturaleza. Porque como ellos necesitan es lo práctico y lo que hasta no ver, no creer, entonces para el signo de tierra son los que menos creen en la Como el astrología Santo y en este Tomás. tipo de cosas. Ver para creer, como Ese es el dice signo dicho. de Virgo. Virgo es Santo Tomás, hasta no ver, no creer, Son escépticos. Wow. y ese soy yo. Yo soy el signo Virgo. Ah, mira tú. Entonces, si yo soy de signo Virgo y decidí hacer esto, es porque lo puedo probar. Si no lo puedo probar, no me hubiese metido en esto. Ok. Precisamente por ese grado de incredulidad. Los signos del elemento tierra necesitan estabilidad económica, necesitan mucha estabilidad de todo sentido. Tauro es un signo extremadamente fiel. Las mujeres Tauros y los hombres Tauros también son muy fieles. Va a brincar una por ahí, va a decir, ay, el mío no es así. No, dicen que Pero hay, Piscis, dicen pero que hay que ver el somos bien fieles ascendente, hay que también. ver otras cosas en su carta astral para poder, pero generalmente Tauro es un signo muy fiel. Virgo es un signo que busca siempre la perfección. Entonces son Sí. extremadamente exigentes. Con Virgo son muy exigentes con ellos mismos y les queda fácil ser exigente con los demás. Y Capricornio son muy ambiciosos, quieren llegar a la cima de lo que sea. Es un signo muy calculador, no sufre de las emociones y tiene que llegar a la cima. Entonces, cuando vamos, repito, conociéndonos a través de los signos y los elementos, sabemos cuáles son las características y qué energía fluye a través de nosotros. Nos faltan los signos de fuego, los más calientes del zodíaco. ¿Cuáles Los que son? queman. Pues vamos a aclarar lo de los más calientes. Por ser del elemento fuego, son los más calientes. No necesariamente son los más sexuales. Los más sexuales son los del elemento agua porque son los que meten más ¿Viste? emoción. Piscis. Pero los del elemento fuego, pues el fuego tiene que brillar. El fuego es la autoafirmatividad. Ellos no necesitan que le digan tú eres bueno para ellos saber que son buenos, que tienen una confianza en sí mismo increíble. Esos son Una autoestima. Aries, Sagitario y Leo. Y de ellos Leo, pues les cuento que Leo es el signo que menos cartas astrales se hace. ¿Por qué? Porque no necesita que nadie le venga a decir lo que él tiene que hacer, porque para eso es Leo, él es el sol, él es el que brilla, él es el que lo sabe todo. Yo Entonces, lo sé Leo todo. No necesito que nadie me diga que soy perfecto. tienen una confianza, pero es Yo una estuve casada confianza. con un Leo 18 años. Oh, wow. Así que yo de Leo sé. Una pregunta. Acabas de decir que los signos agua son muy sentimentales, tienen Correcto. sentimientos muy fuertes. Y viendo sobre lo de la ley de la atracción, para tú atraer las cosas tienes que tener sentimientos muy fuertes. Son los que más pueden generar ese estilo de atraer cosas, atraer el éxito, o lo que se proponen, tanto buenas como malas, porque tienen mucho sentimiento. Qué bueno que lo aclaraste, porque Cáncer, Piscis y Escorpión muchas veces no están enfocados en la parte más positiva. Por eso, esa parte emocional sí atrae, según la ley de atracción, eso atrae. Pero entonces atraen mucho drama. Ay, sí. Mucha Si pasión, drama. si utilizaran el pensamiento diferente y equilibran los elementos y empiezan a pensar más positivo, entonces seguro que atraían otro tipo. Además que hay que estudiar la parte emocional, inteligencia emocional, porque no te puedes... Las emociones son como un caballo salvaje. Si tú no las domas, él va a hacer contigo lo que te da la ¿Cuáles gana. son las combinaciones más perfectas? Es decir, de repente el aire con el fuego no es bueno.
No, porque no son elementos compatibles, pero eso hay que verlo exclusivamente en una carta astral, Ok. porque cuando tú sumas los planetas que tienes en un elemento y los planetas que tienes en otro, puede que tú seas del elemento fuego, pero en tu carta prevalezca el elemento tierra y eso te va a hacer muy compatible con otra persona, aunque no sea del Sol, porque cuando decimos yo soy Libra o yo soy Virgo o yo soy Géminis, solo estoy diciendo la posición del Sol, pero no estoy diciendo la posición del resto de los O planetas. sea, ¿tú recomendarías hacerte una carta astral con tu pareja antes de casarte? Es lo mejor que Una pueden hacer. sinastría. Es que- Ay, pero es si que- ya se quieren y la carta Bueno. astral es que le daña después no pueden tener excusas, la después no relación, pueden ¿qué decir, es es que eso? yo no sabía en lo que Ay, me estaba metiendo. pobrecito. Bueno, Ronald, se acabó el tiempo. Queremos estar una hora contigo, pero vas a volver. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos y darnos Un estos placer. excelentes consejos para todos los signos de aire, tierra, agua y fuego. Y ustedes no se aparten del televisor porque en el próximo segmento de este programa vamos a tocar un tema muy importante: embarazo en adolescentes, mujeres antes de tiempo. Ya volvemos. Y seguimos con nuestras especialistas invitadas chateando sobre este tema tan importante: embarazo precoz, mujeres antes de tiempo. Se estima que alrededor de 16 millones de niñas entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año en el mundo, y de ellas el 95% proviene de países subdesarrollados. Otra cifra alarmante es que las niñas entre 10 y 14 años que dan a luz tienen 5 veces mayor riesgo de morir que las mujeres adultas. Así que comenzamos preguntando, ¿qué es un embarazo precoz? Es un embarazo que se da entre el periodo de la pubertad y la adolescencia, digamos, tardía. La OMS creo que lo define por categoría etaria específicamente entre 10 y 19 años. Sin embargo, hay que decir la aclaratoria que a veces las señoritas o las niñas se desarrollan muy tarde, se desarrollan a lo mejor a los 15 años. Entonces, obviamente, la categoría etaria nos orienta, pero no es una marca específica, porque si no hay menstruación, si no hay esa primera menstruación, no hay posibilidades de quedar embarazadas. 16 millones de niñas dan a luz cada año. Es una cifra terrible. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué ocurre tanto embarazo precoz en adolescentes? Bueno, yo lo tengo clarísimo. A ver. La causa es la falta de educación sexual en las escuelas y en las familias. La familia tiene una labor importantísima en esta faceta de la vida de sus hijos, pero las escuelas también. Y fíjate que para mí me parece interesante y curioso que cada país lo aborda de manera diferente. Los países del norte de Europa son como los más avanzados, y ellos tienen programas de educación sexual desde muy pequeños, desde que llegan 3, 4 años a la escuela hasta que salen. Los niños están recibiendo programas de educación sexual. Es que a veces la sexualidad parece que tiene que ver solamente con embarazos y enfermedades de transmisión sexual, y no lo es. Cuando se les educa desde muy pequeños en aspectos como el afecto, la confianza, el saber decir que no, el utilizar determinadas medidas, llegamos a la adolescencia con niños preparados y con la conciencia tan normalizada de este tema que, están totalmente preparados. Pero, y con esto acabo, me parece sorprendente que en los Estados Unidos la educación sexual depende de los estados, de cada uno de los estados tienen políticas diferentes, y dentro de cada estado de los distritos escolares. Y existen 2 maneras de educar en los niños, no sé si saben ustedes, pero en las escuelas está la educación sexual desde la abstinencia, donde solamente se les transmite a los niños la desventaja de tener relaciones y las desventajas de quedar embarazadas, que obviamente es una desventaja, pero se olvidan del resto de los factores a tener en cuenta. Y luego está la educación sexual integrativa, que cada vez los papás abordan más y abogan por eso, donde se aborda la sexualidad de una manera más integral, y que creo que es por la que deberíamos de estar luchando papás y mamás, porque es también una labor importante nuestra. Susi, los padres, ¿qué rol juegan aquí? Porque no le podemos entregar toda la responsabilidad a una escuela. Exacto. Y los papás, o sea, nosotros Les da tenemos el pena. trabajo más importante en el mundo, y es el ser papás y es el educar la siguiente generación que viene de líderes y la siguiente generación, punto. Y a mí, yo siempre he tenido esta pregunta, como mamá, como persona, como mujer,
desde que yo estaba en la secundaria y empezó esta apertura de educación sexual en el de que no te preocupes, aquí está el condón, no te preocupes, aquí está la caja, no te preocupes, vi una apertura mucho más grande y también vi un montón de problemas más grandes que antes había. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto vamos a tener un balance entre la abstinencia, el que tengan ya una madurez para decidir, estoy entrando en una responsabilidad, voy a tener sexo y el sexo implica un embarazo o hasta una enfermedad? Claro. Y me tengo que cuidar de cierta manera y tener esa madurez, o el decir, ¿sabes qué? Tienes que tener ¿tienes permiso a esto? O vamos a tener una abstinencia. ¿Y dónde encontrar ese balance? Porque ni una ni la otra está bien, me explico. Ya vivimos en un mundo muy diferente a mi generación y esa es mi pregunta que yo tengo, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Claro, y ahora tenemos niños más precoces. Antes uno Sí. no pensaba en Claro. eso hasta quizás qué edad, pero ahora Que- cada vez más, sobre todo con los medios de comunicación, la Definitivamente. pornografía de acceso a todos los Exacto, niños, hay que- como más curiosidad. Que cuando hablamos de educación tiene que ser algo incluido en un programa que incluya, valga la redundancia, una cantidad de valores, no solamente los culturales o incluso los religiosos que a lo mejor algún grupo pudiera tener, pero también los médicos, los factuales, los científicos. Porque, ¿qué pasa? Ahora que hay una gran apertura, entonces resulta que las cifras de embarazo precoz han incluso aumentado en algunas poblaciones donde estaban en otros niveles un poquito más bajos. Entonces no es nada más que la información esté, sino que la información sea llevada al niño o al adolescente de la manera correcta y adecuada, porque muchas veces nosotros tenemos lo que a nosotros, o sea, ¿qué le puedo yo dar a mis hijos? Por ejemplo, lo que a mí me enseñaron Claro. y lo que complementé a través de o mis estudios o mi experiencia de vida, pero eso a veces no es suficiente. Chicas, ¿a ustedes sus padres le hablaron de educación sexual? A mí No, no. a mí para nada. Te A lo mí digo. no, yo vengo de una familia No, libanesa, oh, sí, yo no sé de imagínate. dónde vienen ustedes, donde eso nunca se bueno, habló. En Puerto Rico yo vengo de un pueblo pequeño y mi madre al sol de hoy le mencionas la palabra sexo y eso se persigna y empieza y se da con ramas y, Ahora, y Lenda, ahora, ¿cuáles son pánico. las Lanzo esta pregunta, yo lanzo la pregunta porque a mí me genera bastante curiosidad. Aunque vuestras mamás no os hablaron de sexo y todo era totalmente prohibido y secreto, habéis tenido sexo, habéis experimentado con la sexualidad y sois mujeres sexualmente activas. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque yo me encuentro a diario con ese discurso, con ese miedo de que hay un exceso de información y eso es negativo para nuestros niños porque se van a hacer más curiosos sexualmente. Eso es totalmente falso. Las investigaciones científicas dicen que al contrario, países como os decía, los países nórdicos, son los que menos índices de embarazos no deseados tienen porque están haciendo una educación sexual en las escuelas y en las familias de calidad. Activa. Como donde, Exacto. muy bien ha dicho Montserrat, no solamente hablamos de protégete, de enfermedades y de embarazos, hablamos de valores, hablamos de primeras veces, hablamos de saber decir que no, hablamos de comunicación, autoestima. de autoestima, de afectos, y todo eso creo que es importante prepararles. Entonces, no tengamos tanto miedo a la información, Exacto. busquemos una información positiva Claro. y tratemos de usarla a nuestro beneficio como padres. de Bueno, esos yo te niños. quiero contar, yo tuve la bendición, mi papá era ginecólogo. Entonces a mí siempre me habló cómo son las cosas. Hey, tú eres una mujer, vas a empezar tu menstruación de tal a tal edad, vas a tener esta responsabilidad. O sea, mi papá me hablaba como doctor todo el tiempo. Entonces, Sin ocultarte nada. sin ocultarme nada. Mi mamá era la como que le daba miedo para todo. Entonces, pero cuando yo hablaba con mi papá era muy puntual y él me decía desde, mira, tu mejor época para embarazarte es esta y tu mejor, pero también me hablaba de las responsabilidades. Claro. Y lo que yo sí vi dentro de mi generación fue eso, las personas que entraban en, digamos, un embarazo no deseado, se hacían responsables, que eso es lo que yo quiero ver. Que si tienes un embarazo no deseado, tengas los valores para hacerte cargo de lo que venga. De la Y otra- consecuencia, volvemos a hablar de las consecuencias. exacto. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero voy a dejar una pregunta en el aire para Glenda. Glenda, ¿cuáles son las consecuencias de un embarazo precoz? Las consecuencias a nivel físico y psicológico para cualquier persona que pase por este problema. Ya venimos. Y seguimos chateando sobre este importantísimo tema, embarazo precoz, mujeres antes de tiempo. Y dejé una pregunta en el aire. ¿Cuáles son las consecuencias, Glenda, de un embarazo precoz? Bueno, la falta de información, como mencionó la doctora,
fue el caso de lo que te voy a presentar ahora. Yo salí embarazada a los 17 años y fue muy duro para mí, pues todavía no me había graduado de escuela superior, tuve que terminar por exámenes, tuve el rechazo de mis amigas, de sus parientes también, pues como le mencioné, yo soy de un pueblo pequeño, me afectó psicológicamente a un punto que ni se imaginan. ¿Te deprimiste? Mucha depresión, incluso que después de que tuve al bebé, caí en lo que era el postpartum depression. La depresión. Y yo no sabía lo que me estaba pasando hasta años después, que yo sentía esa necesidad de, me sentía que le iba a hacer daño al bebé. Es una cosa de verdad que todas las madres que tienen hijas hembras y que salen embarazadas a temprana edad tienen que tener mucho cuidado, porque psicológicamente yo me desbalanceé. ¿Y tú recibiste apoyo de tus padres? Y yo no recibí apoyo de ninguno de mis padres. Glenda, físicamente, cuando te viste con la barriga, de verdad que fue muy confuso. Yo no sabía lo que estaba pasando dentro de mí, porque aparte de todo, yo no tuve ninguna orientación sexual. Yo, para mí, pues, salí embarazada. Yo vine a ver a mi esposo, que es mi esposo, todavía estoy con él, sin ropa, después de casada y embarazada. Porque hacíamos cosas, pero yo no me atrevía ni mirarlo. Yo vengo, te lo digo, esto es campo. Wow. Esto es una Entonces cosa fue que una etapa bien difícil. Muy ¿Y traumática. cómo cambió tu vida? ¿Dejaste de estudiar? Dejé de estudiar y entonces nos encontramos económicamente, no podíamos sostenernos. Mis suegros me ayudaron por un tiempo, pero después de eso, cada cual, yo agarré un curso pequeño, estudié modelaje y cosmetología y unas cosas y masajes. Y empezaste. Me fui a trabajar y mi esposo tuvo que entrar en lo que es el militar, en el que está a punto de retirarse próximamente, pero entonces él se vio obligado a hacer eso para tener cobertura médica. Pero Glenda contó con la suerte de tener un esposo que asumiera la responsabilidad. Asumiera la Muchas responsabilidad. veces desaparecen Claro que sí, pero las no todo el personas mundo tiene porque son inmaduros, les da miedo. Pero me cambió la vida. Sí, totalmente. Completamente. Ahora, ¿hasta qué punto estos bailes sexuales que se promueven en internet, en las redes sociales, esos padres que ponen a los niñitos de 1 año, 2 años a mover el esqueleto y a hacer movimientos muy sexuales, ¿eso no está como acelerando el proceso? Sobre todo desviándolo, porque si el proceso se estuviera acelerando en un buen camino, bueno, pues mira, ok, iba a llegar antes de lo que se suponía que tenía que llegar, pero eso lo está desviando. Y cuando yo hablaba del exceso de información que está expuesto en las redes sociales, en los televisores, en las películas, en las series, en donde quiera que uno voltea, no hablaba, y qué bueno que Antonia lo reforzó, o sea, el exceso de información por sí sola no es, pero esa información deformada, donde no hay nadie que diga, hey, esto no puede ser, o sea, esto tampoco nos va a conducir a una información desde el punto de vista sexual ni de ningún otro tipo, ahí yo creo que es un problema que todos los que tenemos hijos y los que estamos pensando en tener nietos, yo creo que debemos tener los pelos parados. Y además, fíjate, a veces esos papás que abogan por no hablar de sexualidad con los hijos porque van a acelerar el proceso y lo que estamos escuchando constantemente, no se dan cuenta que la curiosidad sexual de estos adolescentes va a llegar y que si no reciben la información, una información que por tu parte tú puedes controlar, ¿qué le dices? ¿Qué no le dices? ¿Cómo le dices? ¿Qué valores quieres transmitir? Si tú eso no se lo das, tus niños, tus niñas van a ir a las redes sociales a buscarlas. Claro. ¿Y qué van a hacer? Van a consumir pornografía. Fijaros, yo hace poco leí una noticia interesante. Y es que se está planteando la posibilidad de hacer pornografía educativa, porque nuestros adolescentes van a mirarla y lo que ven no es la realidad de una relación sexual sana, saludable, con una pareja, con valores. Y ellos al final ven una realidad que cuando van a sus primeras veces les traen problemas. Claro. Y otra cosa que quería introducir, cogiendo tu caso, es cierto que si no hablamos a nuestras niñas de sexualidad, de clítoris, de placer, de cómo pedir un preservativo, y es un tema tabú, cuando llega ese momento, en lo que menos va a pensar es en decirle al otro que se ponga un preservativo. Así es. Está totalmente tímida. Entonces tenemos que quitar ese tabú que tenemos en torno a la sexualidad para que ellos también lo naturalicen. Muchas gracias, chicas, por estos valiosos consejos. Espero que en casa
los hayan aprovechado y también esperamos que no pasen por esta situación. Pero si llegan a pasar, busquen ayuda profesional. Y recuerden ustedes, chicos, que nos están viendo, no hay que acelerar el tiempo, hay tiempo para todo en la vida, apenas están comenzando. Desarrollen sus sueños, sus proyectos y cuando tengan la edad suficiente y se sientan maduros y preparados, pues que vengan todos los niños que quieran venir. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa de El Chateo.